primer episodio de nuestro podcast. Hoy es 26 de enero de 2024 y vamos a conversar sobre las implicancias climáticas del decreto de necesidad y urgencia y el proyecto de ley ómnibus presentados por el nuevo gobierno argentino y actualmente en discusión en el Congreso. Soy Soledad Aguilar, directora de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina, y los invito a acompañarnos en esta nueva iniciativa, donde buscaremos abordar de manera interdisciplinaria discusiones actuales sobre el cambio climático y sus posibles soluciones, junto con alumnos, profesores y amigos de la maestría. El tema que nos convoca hoy es la reforma a normas ambientales en Argentina, a través del proyecto de ley ómnibus, también conocido como Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, presentado por el nuevo gobierno argentino en diciembre de 2023. Allí se busca reformar la legislación ambiental vigente, las llamadas leyes de presupuestos mínimos ambientales, en materia de glaciares, bosques y quema, así como también establecer lineamientos en relación a la transición energética. Nuestra invitada de hoy es Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales. Consuelo es licenciada en Comunicación con formación en Políticas y Planificación y es la sexta graduada de la Maestría de Flaxo Argentina. Además, participó en la solicitud de más de 100 organizaciones ambientales argentinas en defensa de las normas ambientales existentes. Gracias, Consuelo, por acompañarnos y bienvenida a nuestro primer episodio. Buenos días, Soledad, es un gusto estar acá, compartir con ustedes el primer episodio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar para introducir a aquellos que quizás no están tan al tanto con el objetivo de esta ley ómnibus que está hoy ante el Congreso, que es básicamente el de consolidar la estabilidad económica y poder balancear o volver a un equilibrio fiscal en Argentina en un contexto de altísima inflación que tenemos hoy. Entonces, se plantean toda una serie enorme de reformas del Estado y queremos preguntarte en términos generales si te parece acertada la inclusión de un capítulo sobre ambiente en este proyecto de ley. Bueno, en términos generales no estamos totalmente en desacuerdo con la inclusión del capítulo ambiental en la ley ómnibus, y lo que planteamos, más allá del rechazo contundente y enfático y que estamos solicitando que se excluya, se elimine este capítulo de la ley ómnibus, es que tampoco hay una justificación o fundamentos de por qué están incluidos los artículos ambientales en relación a esta supuesta emergencia económica, porque no encontramos vinculación ni justificación técnica sobre la inclusión de todos estos articulados. Bien, sí, es un poco la sensación que uno le da cuando lee los cambios específicos de ambiente que no tienen tanto que ver con el equilibrio fiscal. Algunas quizás sí, y ahora vamos a entrar al detalle y verlo en particular. Empecemos por la parte más específica de cambio climático, que es la más novedosa, que son los artículos 294, 298, que hablan sobre la transición energética. Esta parte no reforma una ley existente, sino que trae un nuevo tema donde faculta a Poder Ejecutivo para crear un mercado doméstico de emisiones de gases de efecto invernadero. Y da algunos detalles sobre cómo tendría que ser este mercado de emisiones y cómo se limitarían las emisiones de las distintas empresas para poder hacer un sistema, como se llama, de cap and trade, ¿no? Normalmente en la jerga climática. ¿Es esto? Al leerlo nos quedamos un poco perplejos porque, como ustedes saben, el presidente Milei se manifestó abiertamente en contra de la legislación ambiental y muy descreído del cambio climático. Entonces, la pregunta ¿es esto una buena noticia que haya una referencia al Acuerdo de París, a establecer un sistema de cap and trade o no? Mira, Sole, es una buena noticia de acuerdo a dónde se lo mire. Nosotros estamos mirando la ley ómnibus en general y todas las modificaciones, en las cuales hay
muchas malas noticias y aparece este artículo específico del mercado de carbono, en el cual nosotros no estamos en contra, no nos oponemos, ahí hay diferentes posiciones de las organizaciones ambientales. Para nosotros nos parece que está bien avanzar con los mercados de carbono. Lo que no entendemos es por qué aparece en esta ley, en el marco de semejante complejidad y de manera tan genérica. Lo que estamos planteando es que no se identifican exactamente sobre qué sectores o subsectores se va a implementar el mercado, estos límites de derecho de emisiones. Lo que creemos es que, y de acuerdo a la experiencia, ¿no?, de lo que conocemos de la Unión Europea o de lo que se viene aplicando ahora en China, en estados de Estados Unidos, en los diferentes países que tienen mercados regulados, que han sido procesos largos, o bueno, lo que está viviendo Brasil ahora, que ha empezado primero con un proyecto piloto, que ahora está trabajando en una ley, que nuevamente diputados la modifica y va otra vez al Senado. Digamos que se le está dando la importancia o el tiempo que requiere una ley para establecer un mercado de carbono con las complejidades que esto acarrea. Y lo que te decía, depende cómo lo veas, es positivo, no estamos en contra que se esté hablando de mercados de carbono, sabemos que es necesario avanzar en ese sentido por el artículo 6 del Acuerdo de París, pero a su vez vemos que hay otra cantidad de indicios que son muy negativos y que no acompañarían esta transición energética. Hablar de transición energética y únicamente referirnos a mercados de carbono y suena muy insuficiente. Nosotros estamos planteando que es necesario avanzar claramente en, bueno, cuáles van a ser las nuevas NDC que necesita el país para 2030, 2035. Es necesario mejorar el impuesto que tenemos hoy en día al carbono, que no contempla el gas. Es necesario actualizar y readecuar las metas renovables. En eso podemos hablar de lo que pasa en el DNU, que imagino que lo vamos a desarrollar más adelante, donde se elimina todo lo que tenga que ver con el fondo para la promoción de la generación de energías renovables. Entonces, si lo miramos en un todo, decimos, bueno, quedarnos con este aspecto de mercado únicamente para hablar de transición energética, cuando hace falta una cantidad de instrumentos de mejorar y de acompañar. Y otro aspecto que nosotros también señalamos, ¿no?, porque la norma es un artículo, o son dos artículos en medio de una inmensidad de textos que, insistimos, no es malo avanzar en mercados de carbono, no estamos en contra de los mercados de carbono, pero requieren de un tiempo y requieren de una técnica y requieren de un debate que no se puede dar en esta instancia. Y dentro de las generalidades que aparecen, que plantea, que pueden ser todos los sectores y los subsectores compatibles con el cumplimiento de las metas de emisiones, eso es lo que dice la ley de mercados, nos planteamos, bueno, ¿estamos en condiciones de avanzar hoy en día con todos los sectores? ¿Se podría en este mercado de emisiones, por ejemplo, poner derechos de emisiones o límites de derechos de emisiones para algunos sectores, por ejemplo, para el agro, para la ganadería, que hoy siguen insistiendo que no emiten o que no emiten lo que el inventario dice? Digo, hoy están resistiendo mucho a los instrumentos públicos con los que contamos hoy en Argentina, como es el inventario de gases de efecto invernadero. ¿Podríamos avanzar con esos sectores? En el caso de Brasil, lo que se está discutiendo del mercado de carbono, por ejemplo, ya quedó excluido el agro. Y para el caso de Brasil representa el 70% más o menos de las emisiones del país, ese sector, y sin embargo ha quedado excluido. Entonces nosotros decimos, acá en Argentina es como que esto sería muy poquito, porque digo, si habla solamente, si lo que se va a regular es únicamente a los sectores vinculados con la energía, no sé, acero, electricidad, etcétera, es una porción muy chica de las emisiones. Insistimos, hay que avanzar fuerte con, perdón que lo haga tan largo, pero tenemos que modificar el impuesto al carbono, que hoy lo tenemos en Argentina, tenemos que modificar las metas de promoción de energías renovables, que tienen metas muy cortas y hay que avanzar en ambición y en los plazos para llegar a esas ambiciones. Hay mucho por delante hoy todavía para discutir antes de meternos
en mercados de carbono. O si lo hacemos, por lo menos en paralelo, para hablar de, como dice ese capítulo, transición energética, faltan un montón de cosas y que el gobierno está dando señales de que justamente va en contra de esa transición energética. Ok, perfecto. Queda muy claro, y para los que quizás no están tan al tanto del inventario de Argentina, a grandes rasgos Argentina emite el 50% son derivadas de la energía, pero incluye todo el transporte, que claramente no sería muy factible incluirlo en un mercado de carbono, y el otro 50% son las emisiones derivadas de la agricultura, deforestación, etcétera. Entonces, claramente, como esto habla de transición energética, como dice Consuelo, no queda claro si se aplicaría solamente a la mitad de nuestras emisiones, ¿no? Sí. Y sí, sí, al que lo lee es raro que sea el único punto que se trata en términos de transición energética. Así que bueno, con eso entendemos un poco más cuáles son las cuestiones que plantean las organizaciones ambientales en este punto. Después, bueno, esta era la norma como lo único nuevo, ¿no? Las demás aspectos que trata la norma en realidad lo que hace es ir para atrás o derogar o cambiar normas existentes, en particular las llamadas leyes de presupuestos mínimos ambientales, que en un país federal como Argentina lo que hacen es establecer como los estándares mínimos de protección que tienen que cumplir todas las provincias. Vamos a la primera de las normas que tiene que ver con la ley de control de actividades de quema, es el artículo hoy 510 de la ley, y allí lo que vemos es que la norma deroga, bueno, hay una, digamos, hubo un cambio, ¿no? Sí. Cuando en las diferentes versiones de la ley. A ver, quizás, Consuelo, Sí. nos podés explicar bien qué fue lo que cambió y si tuvieron las organizaciones ambientales incidencia en este cambio. Sí, se cambió. En principio había dos artículos que modificaban la ley de quema. Uno que tenía que ver con la autorización para esas quemas, que se da la autorización tácita en 30 días, decía el proyecto original, si no hay respuesta, digamos que el productor podía iniciar quemas si no tenía una respuesta de la autoridad en ese plazo de 30 días. Y después incluía otro artículo que se fue derogado también, que se permitía la quema para otras actividades productivas que antes no estaba contemplada en la ley de presupuestos mínimos de quema. Lo que quedó hoy es que se permite, digamos, que habría una aprobación tácita si no hubiera una respuesta por parte de la autoridad a la solicitud de quema, pero en vez de 30 días pasaría a 90 días. Y el otro capítulo fue eliminado, ¿no? El otro artículo fue eliminado. Tanto en 30 días o 90 días, nosotros somos críticos sobre que se ignore el rol de las autoridades locales especializadas en manejo de fuego, en la cuestión de ponderación de parámetros ambientales claves hoy en día. Sabemos que muchos de los incendios, por ejemplo, que han sucedido en el año pasado en nuestro país, tenían que ver que empiezan en temporada de quema y que se van por vientos, por extrema sequía, por calor, se va multiplicando. Esto que por ahí empieza con una quema controlada se hace incontrolada. Entonces, en estas condiciones de cambios meteorológicos, de extremas sequías, de grandes vientos, etcétera, nos parece muy inadecuado justamente ignorar el rol de estos especialistas, de tanto manejo de fuego, de todo lo que sea con esta evaluación de los parámetros ambientales para poder dar un permiso o no, porque a su vez también se ignora todo lo que tenga que ver con la seguridad y la salud pública, ¿no? Y otra cosa que remarcamos es que tampoco hay sanciones en casos de algún impacto severo o la propagación de incendios a raíz de iniciarse esta quema. Por eso nos parece
totalmente inapropiado y seguimos rechazando la inclusión de esta modificación a la ley de quema. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Vamos entonces al siguiente tema, donde también seguimos con el tema de los bosques nativos, porque hubo varias versiones de la norma que fueron siendo modificadas, y queremos saber también si esto fue por la influencia de la nota de las organizaciones ambientales, y cuál es la última versión que tenemos en términos de las modificaciones a la ley de bosques. Bueno, Sole, ahí había inicialmente algo que lo ha dicho la Secretaría de Ambiente con quienes hemos tenido la posibilidad de reunirnos, la subsecretaría, que fue un error, que era un artículo que era un retroceso total, que era permitir el desmonte en categoría 1, que son las áreas de extrema protección, que son las áreas rojas, y también permitir el desmonte en las áreas amarillas, que hoy permiten actividades, pero no cambio de uso del suelo. Esa modificación estaría eliminada en el dictamen que está entrando a tratamiento al recinto, pero sigue una modificación que a nosotros nos preocupa mucho, que es el fondo de bosques. Se modifica el artículo 31 del fondo de bosques, que establecía el 0,3% del presupuesto nacional y el 0,2% de lo proveniente de las retenciones, que fueran destinadas a la protección y conservación de bosques. Para nosotros eliminar el fondo es herir de muerte a la ley, porque es lo que permite la conservación del bosque, y es lo que estimula o que permite pagar a aquellos que tienen un plan de manejo y que están conservando el bosque. En este caso, al modificarse el artículo 31 del fondo del bosque, lo que se establece es, a discrecionalidad. No queda una partida presupuestaria fija, que hasta ahora siempre era inferior a lo que establecía la ley, pero que venía siendo distribuida de forma equitativa entre todas las provincias, de acuerdo a los planes de manejo y a las áreas de bosques que tenían dichas provincias. Acá también estamos hablando en esto, ¿no? Cuando nos preguntamos al inicio de si estábamos de acuerdo o no con el artículo del mercado, de mercados de carbono, pensando en transición energética, pensando en emisiones. Acá estamos tocando una política clave justamente para poder disminuir o mitigar emisiones, que tiene que ver con la conservación y obviamente con el aprovechamiento forestal del bosque, con la mejora del bosque. Es una ley que ha sido para nosotros una ley de avanzada, es una ley que logró frenar la deforestación de manera considerable, significativa. Se pasó a partir de la ley, estábamos en el orden en una tasa de aproximadamente 1,4 de deforestación. Una vez que se sancionó la ley, se logró frenar y esa tasa de deforestación quedó en un promedio de un 0,5 aproximado. O sea que fue una ley exitosa en términos de protección de los bosques en el territorio. Dejar esta ley sin presupuesto o a discrecionalidad, lo que tenga ganas el Ejecutivo, el año que se le cante, como está ahora, agregaron un artículo que establece garantizar la partida presupuestaria para el 2024. Cuando los bosques tendrían que ir en incremento de ese presupuesto y en aumento para poder tener una política, obviamente, de mitigación y de adaptación al cambio climático. Para nosotros, para el ambientalismo, es una ley clave, no solamente por la cuestión de la importancia que tiene en el territorio para la adaptación y para la mitigación del cambio climático, sino también porque fue una ley muy debatida, con una participación enorme de la sociedad civil. Fue una ley que se logró sancionar después de mucho trabajo en el 2007, fue una ley que tocaba intereses particulares, fue una ley también negociada, porque toda ley que lleva tanto tiempo de debate tuvo sus negociaciones con los sectores, y fue una ley que marcó
una mejora considerable en el territorio. Por eso tocar y meterse con estas normas y desfinanciar esta norma o dejarlo a discrecionalidad del Ejecutivo, para nosotros es un riesgo enorme que atenta contra la política ambiental estructural para nosotros, pues como la columna vertebral, tanto bosques como glaciares, el ordenamiento territorial de estos ecosistemas tan importantes, y hacerlo de esta manera, ¿no? De la noche a la mañana, con un texto que no se sabe quién lo escribe, cuáles son los fundamentos técnicos, es un avasallamiento total. Y a su vez insistimos que va no solamente esta norma que va en contra del principio de no regresión ambiental hoy establecido puntualmente por el Acuerdo de Escazú, que es como una supra ley de presupuestos mínimos, ¿no? Como se la conoce. Bien, sí, muy, muy claro y también aclaro para aquellos que quizás no están tan interiorizados de la realidad argentina que con un 200% de inflación anual, el hecho que diga que se va a sostener el presupuesto del año anterior en realidad significa que se va a llegar a las provincias menos de la mitad de lo que recibieron el año anterior. Sí. Y solo algo que hay que remarcar, es muy injusto estar pidiéndole a una persona que siga conservando, manteniendo su bosque en lugar de hacer una actividad productiva a cambio de nada. Justamente para lograr que la política sea efectiva tiene que estar contemplado los fondos para la conservación. Eso por un lado, y a su vez también se desfinancia lo que tiene que ver con las autoridades de control provinciales, ¿no? Que necesitas dinero para vehículos, para tecnología, sí, para monitoreo, que todo esto queda desfinanciado o queda a discrecionalidad de lo que tenga ganas el Ejecutivo mañana de enviarte un fondo, ¿no? Ese es el peligro de no contar con una partida fija como está establecida originalmente en el Fondo para la Protección de Bosques Nativos. Muy, muy clara, gracias por la explicación. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema que creo que es uno de los más espinosos, quizás, sí. Y tiene que ver con la ley de glaciares, porque si bien en los puntos anteriores hablamos de cambios a leyes de presupuestos mínimos muy específicos, digamos, en el caso de la ley de glaciares los cambios son bastante profundos. Y como, bueno, desde el punto de vista del cambio climático, los glaciares son claves como reservas de agua para la adaptación, especialmente en zonas que van a perder su régimen hídrico tradicional, donde va a haber déficit hídrico. Sabemos, por ejemplo, el ejemplo típico que se utiliza es en la ciudad de La Paz, en Bolivia, que toda su agua potable proviene de un glaciar que se está derritiendo por causa del cambio climático. Entonces, la protección del ambiente de los glaciares es clave, más que nada para la adaptación, ¿no?, al cambio climático. Y además, obviamente, para cuestiones de salud, por las reservas de agua dulce, etcétera. ¿Nos podés contar, Consuelo, cuál es el problema con los cambios que propone esta ley a la ley de glaciares? Sí, Sole. Bueno, uno de los puntos que vos estás recién haciendo referencia, que es muy grave, es que se modifican 3 artículos de la ley. Uno de ellos es el primero, que es el objeto de la norma, y la norma original plantea la necesidad de la protección de los glaciares como reserva estratégica de recurso hídrico, tanto para la vida humana como para las actividades también productivas. Y esto es eliminado completamente. Ya no estamos hablando, el objeto nuevo de la norma ya no habla de glaciares, habla de geoforma. Ya no estamos hablando más de glaciares como reserva estratégica, ¿no?, de recurso hídrico, y más en estos contextos en los que vos hacías referencia de cambio climático, de emergencia climática. Ahora estamos hablando de una ley de geoforma. Esa es la gravedad, ¿no?, de la modificación. Ahora podemos pasar a los otros artículos. Y solo hay algo que me parece que es muy importante destacar también, que esta norma
vino de mucho trabajo y mucho esfuerzo, como sucedió con bosques. La ley de glaciares fue vetada en el año 2009, creo, o 2008. Fue nuevamente sancionada en el año 2010. Fue defendida o fue reconocida jurídicamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2 instancias ante las denuncias de inconstitucionalidad de las provincias sobre la ley de glaciares. O sea que es una ley que viene siendo resistida por algunas provincias y por algunos sectores productivos, pero que se sancionó 2 veces. A falta de una, se la logró sancionar 2 veces, con activa participación de la ciudadanía. A mí me tocó trabajar activamente en la ley que se sancionó en el 2010, donde, insisto, también fueron leyes negociadas, no salió tal cual como lo quería el ambientalismo. Fueron leyes que estuvieron negociadas con mucha complicación para su sanción, 2 veces, y a su vez después ratificadas o reafirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, alguien desde un escritorio un día decide modificar este artículo, estos artículos, y completamente dar vuelta toda la norma, ¿no? De esta gravedad estamos hablando. Particularmente a nosotros, glaciares, nos da mucho miedo lo que pueda pasar, sabiendo la embestida que ha tenido a lo largo del tiempo, sabiendo cómo ha sido defendida por las organizaciones de la sociedad civil en este contexto donde entran tantas cosas de gravedad a modificarse. Tenemos mucho miedo por glaciares y por eso insistimos y volvemos a hablar y tratamos de levantar la voz en nombre de los glaciares y de los recursos hídricos que implican, ¿no? Para nuestra vida y para otras actividades productivas como es la vitivinícola o como puede ser la ganadera en zonas de la cordillera, aparte del agua que necesitamos. ¿Qué pasa con esta ley? Bueno, como te decía, se modifica, pasa a ser de una ley de glaciares, de reserva estratégica de recursos hídricos, que ese es el sentido de la protección, ahora pasa a ser una ley de protección de geoformas. Divide entre 2 estas geoformas, habla de lo que tenga que ver con glaciares y con el ambiente periglacial. Para el ambiente periglaciar, antes la ley de glaciares lo que establecía para todos los glaciares en sí como ecosistemas era, bueno, damos una definición de glaciares, de periglaciares, y hay que hacer un inventario. Y lo que esté en ese inventario no se puede tocar. Sí. Ahora, bueno, cambian la definición de los que está sujeto a protección y a su vez dicen que para que sean protegidos tienen que estar entre otras cuestiones en el inventario, pero establecen una serie de requisitos tomados en los que te puedo decir, por ejemplo, que tiene que ser tiene que tener una función, aparte de estar en el inventario, el área periglaciar tiene que ser un periglaciar activo, que tiene que tener 2 años de perenidad, que tiene que tener una función hídrica efectiva y relevante. Vaya a saber después cómo se regula esa efectiva y relevante. ¿Quién determina esa efectiva y relevante? En este caso serán las provincias las que tienen que hacer la evaluación cuando se les presente ese proyecto, si ese glaciar o ese área periglaciar queda definida en todas estas condiciones. Y volvemos a lo mismo, digo, es como vos decías, son leyes de presupuestos mínimos ambientales que lo que buscan es establecer condiciones mínimas de base ambientales, de protección ambiental, de manera uniforme hacia todo el territorio nacional. Entonces, esto debería estar claramente determinado, cuáles son esas condiciones de base mínimo uniforme hacia todo el territorio nacional, y en esta ley de glaciares, que supuestamente, como dijo en su momento la secretaria de Ambiente ante el plenario de la comisión, venían a hacer modificaciones, a mejorar la seguridad jurídica de la norma, todo lo que están haciendo es lo contrario. Van a generar una conflictividad social, van a generar muchísima inseguridad jurídica, porque si esto lo define, lo tiene que definir la provincia, y como te decía, función hídrica efectiva y relevante. ¿Relevante para qué? ¿Para quién? ¿En función de qué? Entre estos requisitos. Por eso, antes era un área glaciar que tenía que ver con una reserva estratégica que debería ser protegida y que para esa protección había un inventario con una autoridad científica avalada, como es el IANIGLIA, que debería definir qué áreas
qué áreas son glaciares y qué áreas son estratégicas que no se tocan. Ahora es un inventario más una serie de requisitos en nombre de no sabemos qué, y como te decía, la gravedad, ¿no? Ahora no estamos hablando de glaciares, sino que estamos hablando de un sujeto de protección que es la geoforma. Por lo cual es todo un disparate y es de una gravedad enorme, considerando esto, ¿no? Una persona en un escritorio, dicen las noticias y lo que circula ahí, que uno no lo puede saber o no, que vendrían de estudios jurídicos que trabajan para la Cámara Minera, han decidido tratar algo que, insisto, fue 2 veces sancionado por el Congreso de la Nación con enorme participación y a su vez 2 veces defendida no es la palabra, no me sale ahora, perdón, pero sí, 2 veces ratificada por la justicia, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, sí, yo incluso estuve en las discusiones cuando estaba en el Ministerio de Ambiente, que tenía que salir el inventario de Lianiglia y era muy importante que fuera una entidad independiente, bueno, obviamente con relativa independencia, pero una entidad científica la que definiera cuál era el inventario de glaciares. Y aún así había enormes discusiones porque obviamente lo que aparecía en el inventario automáticamente quedaba protegido. Ahora, como vos decís, ya no es una autoridad científica independiente, sino que vuelve a haber una subjetividad, digamos, de cada autoridad provincial para definir qué es lo que entra y qué es lo que no, y entonces básicamente, en cierto modo, se destruye el objetivo de la ley, Sí, ¿no? Como y ahí vos... vamos tal cual, y más allá que no hay fundamentos técnicos de por qué las modificaciones, pero como lo hemos escuchado tantas veces de generar nuevas inversiones, desarrollo para el país y demás, nosotros creemos que esto va totalmente en contra, porque donde no hay seguridad jurídica hay conflictividad social, y donde hay conflictividad social las inversiones se complican, no llegan. Entonces, qué mejor que tener, igual que con bosques, ¿no? De tener claridad dónde se puede hacer y qué se puede hacer, y que claridad, fundamento y consenso ante eso, que es lo que se logra con una ley en el Congreso de la Nación Argentina, que es lo que se quieren llevar puestos. La verdad que es muy grave eso, nos preocupa mucho glaciares. Bueno, como todo, ¿no? Pero glaciares particularmente. Bueno, quedó muy claro cuál es la preocupación. Vamos entonces al último, los temas que queríamos tratar, que nos salimos de la ley y vamos al decreto de necesidad y urgencia, que fue también aprobado en el mes de diciembre y ya entró en vigencia el 29 de diciembre. En el decreto de necesidad de urgencia se deroga el régimen de fomento a la energía distribuida. Y queríamos conocer cuál es tu opinión. Obviamente entendemos, en este caso sí hay un impacto presupuestario que entendemos que no debe ser muy grande, pero queremos saber cuál es tu opinión sobre la derogación de este fondo que promovía la energía distribuida y de qué manera afectaría esto a una transición hacia una economía de bajo carbono. Sí, bueno, esto también lo podemos relacionar con la primera pregunta que tenía que ver con la de mercados de carbono a título de transición energética, ¿no? Nada más necesario para la transición energética que la política de generación de energía distribuida de fuentes renovables, lo cual a través de este DNU se quitan el artículo 16 al 24, que es el que trabaja sobre el fondo de promoción para la generación de energías distribuidas. Y hay algo, Sole, si bien son instrumentos que se dan para la aplicación de la GD, de la generación distribuida, nosotros hacíamos hincapié en que tampoco acá no hay urgencia ni de reducción de gasto alguno, porque no hay una asignación fija, son instrumentos económicos los cuales no tienen una asignación presupuestaria fija, por lo cual vos podés dejar este fondo, no necesitas eliminarlo, porque entre otras cosas, por ejemplo, planteaba la promoción a través de, créditos de agencias multilaterales, ¿no? De inversiones, lo cual, si vos estás regulando y le estás dando al FODIS o le estás dando a la generación de energía distribuida una prioridad ante estos créditos que sabemos hoy que todas las agencias multilaterales de crédito están justamente tomando todo lo que tenga que ver con líneas de renovables, con cambio climático. Vos sos especialista en estos temas, o digamos, de todo lo que tenga que ver con las carteras hoy de cambio climático.
tiene mucha más posibilidad de aplicación o de conseguir créditos en ese sentido que los que no. Quitar estos artículos que no tenían una asignación fija, porque la ley está, bueno, la primera parte que es la que determina el generador usuario, bueno, todas las condiciones de quiénes se podían sumar a la generación distribuida, y esta parte tenía que ver con el régimen de promoción de la ley de generación distribuida, y después también hay artículos que tienen que ver con un régimen de promoción industrial, que tampoco, ese directamente nunca ni llegó a instrumentarse. Hoy por hoy, apelando no sabemos a qué, porque insisto, no tenía partida presupuestaria fija, por lo cual podría quedar y no se le otorga una partida, y sin embargo se deja esta caja de herramientas que tiene la ley para avanzar o para promover la generación de energía distribuida, y tomando datos de lo que implica hoy, de lo que hay de potencia instalada de GD en la Argentina, son unos 30 megawatts, comparados, por ejemplo, con Brasil, que está en el orden de los 25.000 megawatts. Nosotros tenemos ahí un camino todavía por avanzar, por explorar enorme, pero para eso tenemos que tener justamente una norma que digamos, hoy en día con todos los subsidios sobre los combustibles fósiles y demás, más los precios del dólar, es muy difícil que sea competitivo que vos te pongas un panel solar en tu casa por lo que vale, por cuánto tiempo te lleva amortiguarlo y demás. Si hoy los subsidios o las quitas de subsidios se van a ir eliminando, la tarifa va a ser más alta, seguramente sea más competitivo que una pyme o en el hogar podamos tener, por ahí no definimos lo que implica la generación distribuida, que es que uno pueda producir desde su hogar o una pequeña empresa pueda producir energía renovable y la pueda introducir a la red, y esa introducción a la red se descuenta de lo que uno termina pagando por la factura. Hoy en día estaba avanzando la generación distribuida, sobre todo en pymes. Obviamente en el hogar todavía no llega a ser competitivo porque hoy el panel para nosotros, por nuestras condiciones de la macro, siguen siendo caros, pero digo, si las tarifas cambian y por subsidios, ¿no?, que tenemos, si las tarifas empiezan a valer lo que realmente sale generar energía, puede ser mucho más competitiva y podríamos avanzar de forma más sólida y robusta en esta política, que no es solamente energías renovables, sino también tiene mucha importancia desde la eficiencia energética. Bueno, todos temas claves hoy para la mitigación de las emisiones, y la verdad es que lo vemos innecesario, la eliminación del FODIS, innecesario, y a su vez, bueno, ni que hablar de que tendríamos que estar pensando en cómo promovemos esta política futuro más necesaria. Bueno, quedó clarísima, sí, es eliminar una herramienta y no tiene sentido lógico porque no tenía, como vos decís, una asignación obligatoria. Bueno, quedó todo muy, muy claro. Te agradezco muchísimo por tus explicaciones y por el tiempo que nos dedicaste. Gracias, Sole. Solamente agregar algo, si se puede, que nos preocupa, y por ahí este podcast lo escuchemos después de lo que se está pensando hoy, si realmente se va a debatir la ley o no llega a recinto, demás, pero sí también estamos viendo una cantidad de irregularidades en el proceso de la ley ómnibus. Hemos tenido un dictamen que nunca se sabía cuál era el dictamen original. Aparecieron en las órdenes del día, que es como el documento oficial del dictamen, de lo que sale un plenario de comisión, con distintas versiones, sin saber cuál era el oficial. Sumado, digo, a esto, ¿no?, que lo que se pretenden derogar son normas que han venido de un proceso participativo, legítimo. Nos encontramos que se pretenden modificar a través de un proceso muy irregular, en tiempo récord, bueno, en condiciones inaceptables para dar el debate de algo que directamente nosotros creemos que nunca habría que abrir el debate sobre estas normas ambientales, ¿no?
Sí, incluso para prepararnos para el podcast nos costó mucho saber en qué etapa estábamos, porque como vos bien decís, hay una falta de transparencia y de orden, con versiones conflictivas, así que desde ya coincidimos en esa apreciación. Sí, se está obviamente vulnerando el principio de no regresión, que es un principio que está hoy vigente por el acuerdo regional Escazú, que también tanto ha costado conseguir a las organizaciones de la sociedad civil y que se ha festejado. O sea que esto, bueno, veremos en qué termina, pero tarde o temprano imagino que irá a proceso judicial si algo de esto se toca, porque se está vulnerando el principio de no regresión hoy vigente en nuestro país. Clarísimo. Sí, además es complicado cuando empieza la judicialización de todo lo que costó, como vos bien explicaste. Cada uno de esos procesos fueron óptimos y fueron realmente participativos, complejos y realmente es muy preocupante y es una pena dar marcha atrás en procesos que han costado tanto lograr, ¿no? Así que, bueno, gracias por todas tus apreciaciones, por tus conocimientos y vamos a seguir la conversación en breve una vez que se apruebe la ley a ver qué es lo que termina saliendo. Muy Muchas bien. Gracias, Soledad, a ustedes por invitarme a conversar. gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Si te gustó el episodio y te interesa escuchar más, sería muy importante para nosotros que nos pongas 5 estrellas, hagas clic en seguir o envíes este episodio a tus colegas y amigos. Este podcast es producido y apoyado por profesores y alumnos de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina. En la producción, edición y contenidos, Clara Subirach, alumna de la Maestría. Si querés saber más sobre la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático, nos podés escribir un correo a cambioclimático@flaxo.org.ar. cambioclimático@flaxo.org.ar. Muchísimas gracias por acompañarnos.